Buenas tardes. Hoy voy a hacer una clase breve sobre las leyes de Muktzeh. Ya habíamos comentado sobre lo que es Muktzeh en términos generales y son leyes rabínicas. Igual hay que aprenderlas muy bien porque son muchas, son muchos los ejemplos de objetos que se consideran Muktzeh. Por eso les recomiendo el Kitzur Shulchan Aruch, un buen libro sobre las halajot de Shabbat, que tal vez tenga una lista de cosas que se consideran Muktzeh. ¿Pero qué quiere decir Muktzeh? Muktzeh en hebreo quiere decir apartado. Estamos apartando de la mente ciertas cosas que por lo regular no debemos de usarlos en Shabbat. Algunas de ellas están prohibidas usarlas en Shabbat y algunas vamos a ver dependiendo del caso, dependiendo de la ocasión. Los sabios prohibieron mover o cargar, no tocar, mover o cargar ciertos objetos que no tienen un uso directo para Shabbat. La idea detrás de eso es para preservar el descanso de Shabbat, el carácter de Shabbat. O sea, hay varios motivos, varias razones por qué los Jajamim prohibieron manipular o mover ciertos objetos que no tienen uso directo en Shabbat. Una de las razones es que para preservar el carácter de Shabbat, descansar en Shabbat, si uno se entretiene, se ocupa con herramientas, digamos, con todo tipo de cosas que no se debe usar, o sea, ciertas cosas están prohibidas usarlas en Shabbat, entonces al manipular, al moverlas, al entretenerse con ellas, puede ser que eso afecte o disminuya el carácter sagrado de Shabbat. La segunda razón, que también es importante, es porque al moverlas, al manipularlas, es capaz existe la posibilidad de que vaya a transgredir una prohibición, una labor que es prohibida. Tal vez no se dé cuenta y pueda realizar una labor prohibida. Entonces, al establecer estas leyes, los Jajamim también quisieron poner vallas o cercos, como habíamos explicado, en torno de la Torah, y ese es un buen ejemplo para evitar esa posibilidad de que uno no vaya a transgredir algo que está prohibido por la Torah. Entonces existen diferentes tipos de Muktzeh y voy a dar ciertos ejemplos de cada uno. Vamos a empezar con el Muktzeh Mahmat Gufo, objetos que no tienen algún uso en Shabbat, no tienen uso para nada. Los mejores ejemplos serían piedras, leña, arena, y hay más. Nada más les di los más conocidos, los típicos, que tal vez pensemos que tiene de malo la piedra, pero es Muktzeh. Sin embargo, vamos a ver que hay excepciones. ¿Cómo podemos utilizar una piedra en Shabbat? La segunda categoría, les estoy dando primeramente las categorías de lo que se considera Muktzeh. La segunda categoría sería Muktzeh Mahmat Hisaron Kis, así se le llama en hebreo, por pérdida económica. O sea, uno los cuida, no quiere que les pase algo, entonces estos objetos valiosos, digamos, que las personas tienen cuidado de no tomarles y darles a otro uso, o sea, un uso que no sea del original, por temor a que se estropeen, que algo les pase. Entonces, como no tienen un uso sabático, los apartamos de la conciencia. Más adelante les voy a dar unos ejemplos de esta categoría, que por su valor tenemos ese miedo de no usarlos para otra cosa. La tercera categoría sería Basis Ledavar HaAsur. Basis quiere decir, como en español, base. Es una base por un objeto prohibido. Ya no es el objeto mismo, sino una base
digamos la charola, se coloca algo que está prohibido, que es muktzeh, sobre una charola, sobre un objeto que no es muktzeh. La charola en sí no es muktzeh, pero sirve como base para el objeto que sí es muktzeh. Entonces, dado que la intención, es importante este detalle, dado que la intención antes de Shabbat fue de que este objeto esté colocado durante el Shabbat sobre el objeto que no es muktzeh, entonces se transforma, la charola, digamos, se transforma como base a también ser muktzeh. ¿Por qué? Porque apartó esta charola para que sirva de base. Conscientemente lo hizo. Entonces, al hacerlo conscientemente, antes de Shabbat, se destinó esta charola como base del muktzeh y también se transforma en muktzeh. La siguiente categoría, keli shemelachto leisur, utensilios usados para una labor prohibida. Esta es una categoría muy interesante, muy especial. O sea, la normativa en esta categoría es muy especial. ¿Por qué? Porque de un lado, estos objetos que pertenecen a esa categoría están destinados a realizar labores prohibidas y por lo tanto están apartadas, como la labor que se realiza con ellos por lo regular es algo prohibido en Shabbat, lo apartamos de nuestra mente, o sea, no tenemos la intención, no se puede, no se permite usarlas en Shabbat, entonces están apartados de nuestra conciencia, pero a veces sí se utilizan para acciones permitidas. Estos mismos objetos también tienen un uso dual, y sí, lo usamos para un uso que sí es permitido en Shabbat. Entonces, la halajá dice que estos utensilios quedan prohibidos moverlos por necesidad del utensilio mismo. Pero sí se puede mover para utilizar el espacio que ocupan o para un uso específico que sea permitido. Les voy a dar un ejemplo. El siguiente ejemplo es un ejemplo de la primera categoría, Mahmad Gufo, que no tiene ningún uso permitido en Shabbat, como la piedra. ¿Cuál sería una excepción para una piedra? Aunque es muktzeh en Shabbat, no usamos piedras, no utilizamos las piedras en Shabbat. Entonces, una excepción sería pensando antes de Shabbat, con solo pensar, esta piedra la voy a ocupar para dejar la puerta abierta. Entonces ya tiene un uso y va a ser un uso permanente. Si no es permanente, entonces hay que hacer algo para convertirlo en algo que sea apto también para Shabbat. Pero en este caso les di el ejemplo más fácil. Al pensar que lo voy a ocupar para dejar la puerta abierta, con eso es suficiente mientras que sea permanente. Entonces, mejor ejemplo de esta categoría, de cosas que nunca se usan, nunca se permiten en Shabbat, sin embargo, se puede exceptuar en el caso de que tengamos en mente antes de Shabbat, que ahorita lo voy a ocupar para dejar la puerta abierta de forma permanente. Ahora, ejemplos de muktzeh por pérdida económica. Instrumentos musicales, sería un ejemplo, guitarra, no lo usamos para otras cosas. Al contrario, la cuidamos, son valiosas, computadoras, billetes de dinero, y también para los millonarios, aunque para ellos no tenga tanto valor, igual para nosotros sí tiene valor. O sea, nos cuidamos, tienen valor, no queremos utilizarlos para otro uso, sino lo vamos a estropear, o sea, ya no va a tener ese valor, entonces nos cuidamos. Tarjeta de crédito también sería un ejemplo. Documentos comerciales importantes que los queremos preservar. Relojes de pared o un cuadro valioso. Si tenemos cuidado en moverlos, están prohibidos entonces. ¿Okay? Hay más ejemplos, pero esos son típicos. Ahora ejemplos de muktzeh que se transformó por causa de haber colocado un objeto que es muktzeh encima. O sea, se colocó un objeto que es muktzeh sobre el objeto permitido, como les mencioné antes, una charola.
Entonces digamos que uno colocó dinero. Acabamos de decir que dinero es muktzeh por pérdida económica. Entonces, ese dinero se colocó sobre la mesa y eso ya no interesa si se cayó en Shabbat o ya no se encuentra sobre la mesa, pero estuvo presente a la llegada de Shabbat. Otro ejemplo muy conocido también, candelabros sobre la bandeja. Entonces el candelabro va a ser muktzeh y ahora está puesto, está colocado sobre una bandeja, una charola. ¿Qué hacemos para evitar? ¿Ustedes saben? ¿Qué hacemos para evitar que la mesa no sea muktzeh? Al colocar los candelabros sobre la mesa, los candelabros van a ser muktzeh, pero acabamos de decir que la mesa va a ser una base y la base también va a ser muktzeh. Y si queremos mover la mesa, no vamos a poder. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que sí se pueda mover la mesa en caso de que tengamos que mover la mesa? ¿Pensamos antes del Shabbat? No, en este caso no. Esta es la categoría que se llama base. Es una base y no es suficiente pensar, aunque sí en ciertos casos eso ayuda de pensar, pero por lo regular no ayuda en este caso. Pero lo que sí puede ayudar es colocar las jalot, los panes. Antes del encendido de las velas, uno coloca las jalot, así es la costumbre, es buena costumbre, colocar las jalot, los panes trenzados sobre la mesa. Y ahora, esta base, esta mesa, es una base también para cosas permitidas. Entonces, al ser base de cosas permitidas, y tal vez una que otra cosa no permitida, se permite moverla. Lo mismo sucede con un cajón. Ahí dejamos la cartera, ahí dejamos el dinero, ahí dejamos la cámara fotográfica, dejamos cosas que son muktzeh, y son muktzeh sea por pérdida económica, o muktzeh mahman gufo en sí, es muktzeh porque no tiene algún uso permitido en Shabbat, y está en el cajón, pero en el mismo cajón está nuestro humash, nuestro sidur. Queremos rezar, queremos estudiar. ¿Y cómo lo hacemos? El cajón es una base, tan lleno de cosas que son muktzeh, pero en este caso lo más importante son los lentes, si uno usa lentes y necesita sus lentes, el sidur, el humash, cosas permitidas. Se puede abrir el cajón, porque ese cajón en este caso sirve para los dos, es una base para las dos cosas, para las cosas prohibidas, pero también para las cosas permitidas. Entonces sí se permite abrir el cajón y sacar las cosas que se nos permite sacar. No las otras cosas que están prohibidas de mover, lo permitido. Pero hay un detalle muy importante con respecto a esta categoría que se llama base. Depende mucho de la intención. Y si se nos olvidó, ahí dejamos los pantalones con el dinero sobre la cama. Queremos descansar y ahí está el dinero, ahí está encima de la cama, están las monedas, encima del colchón, encima del cojín. ¿Cómo vamos a dormir? ¿Me entienden? Pero se nos olvidó, no tuvimos la intención de que esté ahí todo el Shabbat. Este detalle es importante, eso nos ayuda, que la base nada más se transforma en muktzeh por el objeto de muktzeh que está colocado sobre él, si fue con esa intención. Ahí lo dejé, ahí quise que esté, ¿entienden? Entonces, la base se convierte o se transforma en muktzeh, igual como el objeto que está colocado sobre él. Pero si no tuve la intención, entonces no. Se me olvidó. Si se nos olvidó, no es muktzeh la base. Pero igual, ¿cómo le hacemos para quitar la moneda? O sea, la base está bien. La cama está bien, pero no me puedo dormir sobre las monedas. ¿Me entienden? ¿Cómo le hacemos entonces para quitarlas? Bueno, no se pueden mover. No importa que se nos olvidó. El hecho de que se nos olvidó, eso nos ayuda con respecto a la base. Ok, está bien, vamos a mover la base. ¿Y qué vamos a hacer ahora con el dinero, con las monedas? Podemos mover la cama. No me quiero dormir, quiero descansar. ¿Ah? Entonces, dijimos que no se puede mover, pero no comentamos sobre otra posibilidad, que a veces uno puede sacudir. Se de forma indirecta. O se pone un guante.
No, guantes, no. No, ni con la escoba. No, no puede ser de forma directa. Tiene que ser de una forma indirecta. Y vamos a hablar sobre eso. Pero hay veces que sí se puede de forma indirecta. Les dije sacudir. Vamos a ver más adelante. Uno se dio cuenta que se puso el pantalón. O tal vez la falda. Le tengo que preguntar a las mujeres si a veces hay bolsas en la falda. No sé. ¿Sí? ¿No? En el vestir. Igual, se les olvidó el dinero en el pantalón. ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí van a haber dos problemas. Va a haber el problema de llevarse las monedas caminando por la calle. Si no hay eruv, si no se puede cargar, no se puede transportar de la casa a la calle, si no hay un eruv. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es un eruv. Entonces sigue el problema de, aunque ahí los deje y no los toque, pero no los puedo cargar, me quiero poner el pantalón. Entonces claro que es fácil aconsejarle al Señor, ponte otro pantalón. Pero si es el único en su traje, uno puede sacudir el pantalón de las monedas, ahí tirarlos donde caiga. Y si está en medio de la calle, está ahí en la calle, no quiere quitarse los pantalones, sí se puede esperar hasta que llegue a la casa para sacudirlos en la casa, para que se caigan ahí en el piso. Ya cayéndose en el piso ya no los toca, pero ya no están en su pantalón. Entonces de forma indirecta sí se puede hacer. Entonces en este caso que se le olvidó, dijimos que sí se puede mover la mesa. Eso sí, ya no es base, ya no está prohibido mover la base, pero seguimos con el problema que hacemos con la moneda o con el objeto que es muktzeh, si no lo queremos, si estorba. Queremos sacar un libro del librero, está estorbando algo ahí, vamos a hablar sobre eso, si se puede mover o no, pero más o menos sucede lo mismo. Ok, ahora vamos a hablar de un ejemplo de la categoría de las cosas, de los objetos que por lo regular se usan para acciones que son prohibidas en Shabbat, pero tiene otro uso también, un uso permitido de vez en cuando. Y el mejor ejemplo es un martillo. El martillo, por lo regular, lo usamos para un uso que está prohibido en Shabbat, la construcción, digamos. Las tijeras igual, una aguja también. Fíjense cómo esos tres lo que tienen en común es que se utilizan para labores prohibidas. Es posible usar estos objetos, estos instrumentos, para algún uso permitido. ¿Cuál sería un ejemplo de un uso permitido? Una acción permitida. Vamos a ver que estos objetos o utensilios se permite mover letzorech gufo por su materialidad o letzorech mekomo o por el espacio que ocupan. Son estos dos casos que se permiten. Vamos a ver la diferencia entre letzorech gufo y letzorech mekomo. Letzorech gufo, su cuerpo, su materialidad. O sea, este utensilio, este objeto tiene otro uso que está permitido. Y para ese uso sí se permite. Entonces vamos a dar unos ejemplos. Letzorech gufo. Emplear el martillo para abrir nueces. ¿Se acuerdan? Es muy típico eso. Es un martillo que se usa para construir, para la construcción, que está prohibida en Shabbat. Pero aquí tenemos un ejemplo de algún uso permitido en Shabbat. El mismo objeto tiene otro uso permitido. Entonces, letzorech gufo, para el uso del martillo, de su materialidad, muy útil para ciertas cosas permitidas en Shabbat, entonces sí, se puede. Y las tijeras también tienen otro uso permitido en Shabbat. No sé si han visto, pero en Israel hay unos países que tienen bolsas de leche. Se vende la leche en una bolsa, entonces para abrir la bolsa no puede usar las tijeras. Aunque la tijera, por lo regular, tal vez sea un uso prohibido, pero como tiene uso permitido, para el uso permitido sí se permite. Otro ejemplo que a veces no se nos ocurre, porque ya lo apartamos de nuestra mente, serían las pinzas.
¿Para qué voy a usar las pinzas en Shabbat? Se rompió la manija o la manivela de la llave. ¿Cómo voy a abrir y cerrar la llave? Pues tengo unas pinzas, aunque estas pinzas no se usan en Shabbat, se usan entre semana tal vez para cosas, labores prohibidas en Shabbat. Pero aquí tengo un ejemplo, un caso que sí se permitiría. Se me permite abrir la llave y cerrar la llave, pero no tengo con qué. Entonces puedo usar las pinzas, puedo emplear las pinzas para abrir y cerrar la llave, como si fuese una manija. Ese es un ejemplo de tzorech gufo, que estoy usando el objeto que es muktzeh para su materialidad. O sea, me sirve para cosas permitidas. ¿Cuál sería un ejemplo de tzorech mekomo? Necesito el espacio. El utensilio muktzeh se encuentra en un sitio que es necesario utilizarlo. El martillo se encuentra sobre la silla. Me quiero sentar. O llegaron invitados. Está ahí la computadora. Estorba. ¿Entienden? Entonces, como eso pertenece, estos ejemplos les estoy dando, pertenece a esta categoría, que es una categoría intermedia, puedo moverla si necesito su espacio. No cualquier caso, no la piedra. El martillo, sí, letzorech gufo, para su materialidad, o letzorech mekomo, para ocupar su espacio. En ese espacio, sea la silla, sea la mesa, queremos colocar los platos, los vasos, no hay lugar, porque hay cosas que se me prohíben mover en Shabbat porque son muktzeh. Pero es muktzeh, mahmat shemelachto leisur. Su uso original o su uso típico entre semana es para algo que está prohibido, pero es una categoría intermedia y en este caso sí se me permite para abrir las nueces o para ocupar su espacio. Queremos colocar la comida, queremos colocar libros sobre la mesa y hay objetos que son muktzeh de esa categoría de muktzeh. Si se me permite moverlas, y al moverlas las puedo colocar donde quiera. Si fuera un caso de que nada más quiero moverlo porque no me gusta donde está, o para protegerlo de la lluvia, no se me permite. Acuérdense de ese detalle. ¿Necesito su espacio? Sí. O lo puedo usar para un uso que se me permite usar el Shabbat, como con las nueces. Sí, está bien. Entonces, con el ejemplo de la cama, si estos objetos están sobre la cama, el colchón, etcétera, o la silla donde se va a sentar, podemos moverla o llevar al objeto a otra parte. Los tefilín, es una pregunta muy interesante. ¿Qué hacemos con los tefilín en Shabbat? Los hombres no usan tefilín en Shabbat, no se permite usar los tefilín en Shabbat. Como no colocamos, no es una misma en Shabbat, no se deben de mover. Pero como es algo sagrado, entonces hay unos que dicen que no pertenece a esa categoría. A veces sí tienen algún uso que está permitido en Shabbat, pero en el caso, si necesita su espacio donde están, sí se puede mover. O digamos con el ejemplo que sí sucede bastante y sería común, que uno quiere su talit, que está en la misma bolsa del tefilín. También en ese caso se le permite sacar su talit de la bolsa del tefilín. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la tecnología del siglo XX y XXI. Como hoy en día tenemos artefactos eléctricos, un ventilador, cualquier artefacto eléctrico que no tenga filamento incandescente, o sea, lo que puede funcionar como fuego, calor, un ventilador es un buen ejemplo. Son utensilios para una labor prohibida. ¿Sí? No la podemos prender en Shabbat. Entonces, su función es una labor prohibida en Shabbat. Sin embargo, sí se permite moverla según las reglas que acabamos de decir, para que me sople o para que no estorbe. ¿Sí? ¿Entienden? Para ese caso, para ese uso, sí se permite mover. Y se prendió, estamos hablando de un ventilador que está prendido antes de Shabbat. Igual, aunque esté prendido, si necesito el espacio
O simplemente quiero moverlo un poco más a un lado para que pueda soplar mejor, para que me llegue el aire, sí se permite. Pero hay que cuidarse de no desenchufarlo de la pared, que no se apague. Hay que tener cuidado con eso. Una vela de aceite que se encendió antes de Shabbat, claro, a la entrada de Shabbat. Al apagarse, sigue siendo prohibido moverla. Desde que se encendió, ya está prohibido moverla. Aunque se apague, sigue en ese mismo estado de prohibido de moverla. Y así es con cualquier muktzeh. Si a la entrada de Shabbat es muktzeh, aunque algo le pase que ya cambie de estado, sigue siendo muktzeh por todo el Shabbat. Hay unos ejemplos que la gente no conoce muy bien, pero sería, creo que necesario comentar sobre eso. Cosas desagradables, el bote de basura, que huele feo, sea por los residuos o sea por el ratón muerto que se encuentra en el bote. No importa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sufrir? No. Por la dignidad, por nuestra dignidad, por la dignidad humana, los sabios, los jajamim, permiten sacarlo de la casa. Son muktzeh. El ratón muerto es muktzeh. Los residuos que ya no son comestibles, pero tienen un mal olor, están en el bote de basura. No es porque se llenó el bote, sino porque huele feo, desagradable. Materias fecales, sería otro buen ejemplo, los que tienen niños, los pañales. Sí, claro que sí, materias fecales. Mejor, claro que salgan afuera, pero a veces el que tiene alguna mascota, perros, gatos, y vamos tal vez a hablar un poco sobre las mascotas. Pero los pañales igual. A veces no molesta mucho el pañal, porque ahí lo dejamos en su bolsa y no huele, pero a veces se llena de cosas muy desagradables. Se permite retirarlos de la casa y dejarlos afuera. Entonces, utensilios que se rompieron en Shabbat, un plato, un vaso de vidrio, aunque no sea de vidrio, todos los utensilios que se rompieron en Shabbat, sus restos se transforman en muktzeh. Si es que no tienen algún uso, de aquí en adelante ya no me sirve para algún uso permitido, entonces los restos son muktzeh. Ahora, ¿qué pasa si es vidrio? Entonces es peligroso dejarlos ahí donde la gente va a caminar. Entonces, claro, que si es peligroso dejar los restos donde están, alguien puede ser que se lastime, pueden ser retirados en ese caso. Entonces, en el caso de que aún podemos usar los restos, sirve de algo, no es muktzeh. O si es peligroso, alguien se puede lastimar donde están, se permite retirarlos. Ok, ahora tal vez un comentario sobre la forma indirecta. Hay casos que, aunque no se nos permite mover el muktzeh de forma directa, pero de forma indirecta, o sea, no del modo habitual como se mueve, a veces sí se nos permite. Uno es moverlo de modo lateral y el otro es con su cuerpo. O sea, esa acción que se hace de modo indirecto es más leve, su carácter es más leve y por eso se permite. Digamos, en el caso de que se les olvidó el dinero sobre la cama, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacudiéndolo. Entonces, al sacudirlo, se caen las monedas. Eso sí se permite. Pero, ¿qué vamos a hacer en el caso de que se nos olvidó dinero, pero no estorba? O sea, no está sobre la cama o sobre el cojín. En ese caso, habíamos dicho que nada más es suficiente con sacudir. Pero, si no va a ser un caso, un ejemplo de que nos está molestando, sino el problema consiste de que tenemos miedo que alguien lo vaya a robar. Ahí está tirado el dinero. Entonces no estorba, no molesta, nada más que nos da miedo. Entonces no se permite moverlo, pero ¿qué hacemos? En ese caso se permite moverlo de una forma indirecta, pero con el pie, con su cuerpo. ¿Me entendieron? Entonces hay casos que sí se permite mover el muktzeh, es muktzeh, no del modo habitual.
O sea, la prohibición es del modo habitual, pero si es de modo indirecto, a veces sí se permite. Un comentario al margen, hablamos de Muktzeh. Yom Tov, los días festivos, se parecen mucho a Shabbat en muchos aspectos. Hay ciertas cosas permitidas en Yom Tov y hay cosas prohibidas en Yom Tov, igual como en Shabbat. Y es lo que sucede con Muktzeh en Yom Tov. También está prohibido en Yom Tov. Hasta hay cosas que se permiten en Shabbat, pero está prohibido en Yom Tov. Pero un ejemplo de algo que se prohíbe en Shabbat, que sí sería permitido en Yom Tov, de Muktzeh, de esta categoría, serían las mismas velas que se apagaron, aunque estén todavía encendidas. Se nos permitió encenderlas, ¿no? ¿Se acuerdan? En Yom Tov sí se permite, mientras que uno tenga la lumbre, si se me permite encender las velas, también se me va a permitir moverlas. Entonces les digo un ejemplo de Muktzeh que sí se permite en Yom Tov, que en Shabbat no. Pero por lo regular, acuérdense que Muktzeh también aplica en Yom Tov igual, casi igual como en Shabbat. Unos ejemplos más de Muktzeh que no son tan comunes, pero ya como estamos hablando sobre este tema, hay una categoría de Muktzeh que es Muktzeh, o sea, apartado de la mente, por ser una mitzvah. Los adornos de la Sukkah son adornos de la Sukkah, pertenecen a la Sukkah. No debemos moverlas durante la fiesta, durante Shabbat. Muktzeh, por mitzvah. El lulav, en Shabbat no se puede mover el lulav, por la mitzvah. Esa mitzvah no lo realizamos en Shabbat. Entonces es Muktzeh por la mitzvah. Un muy buen ejemplo de Muktzeh por mitzvah es en Hanukkah. Pronto estaremos celebrando Hanukkah. Lo que sobra del aceite ya es Muktzeh entre semana por la mitzvah. A menos de que uno tuvo en mente de usarlo. No vamos a hablar de excepciones en este caso. Nada más les di el ejemplo de Muktzeh por la mitzvah. Lo que sobró ya no se usa para otras cosas. ¿Conocen la comida latkes que se hace en Hanukkah? De freír la papa y la cebolla. Entonces, nos sobró aceite de la Hanukkah, no la podemos usar para freír. Por lo regular, claro que no. Tenemos bastante aceite en la casa. Hoy en día no es tan problemático. Pero hay unos que tal vez no quieren desperdiciar lo que sobra y vamos a usarlo para otra cosa. No, si ya se designó que se va a usar para la mitzvah, ya no se permite. O sea, para nuestro uso personal. Entonces en Shabbat, claro que no. Por lo mismo que las velas. Pero aquí en este caso les di un ejemplo que hasta entre semana no se puede. Estos son ejemplos de Muktzeh, Mahamat Mitzvah, por la mitzvah que se hace o se hizo con ellos. El shofar también, en Shabbat es Muktzeh. Hay una categoría de Muktzeh que también no es muy conocida porque no es muy común. Se llama Nolad, nacido. Algo que no existió antes de Shabbat. Y nació en Shabbat un huevo, que ahí puso la gallina. Es Nolad, no la podemos mover. Otro ejemplo de Nolad serían las cenizas. Antes de Shabbat no hubo ceniza, ahora hay cenizas. Pensé en hacer una clase especial sobre mascotas. Yo les voy a decir por qué. Hoy en día hay mucha gente que tiene un perro, un gato, pájaros, peces. Entonces hay bastantes halajot. No nada más en Shabbat, entre semana también. Lo importante de alimentar a los animales de uno antes de que uno coma. De cuidarlos, de aliviarles del sufrimiento. Nada más que en Shabbat es un poco problemático. Hay opiniones que son más severas o son más estrictos en cómo tratar a los animales. De darles de comer, claro que se permite. De tocarlos, no hay problema. Pero de alzarlos, hay unos que dicen que no se puede. Dependiendo si es una mascota o si es un animal de la calle. Porque animal de la calle todos están de acuerdo que no se permite alzarlos. Pero salir con el animal, con la correa, agarrándose de la correa, vamos a ver que sí se permite, dependiendo de qué tan largo esté la correa. Pero hay problemas. Darles de comer. ¿Qué le vamos a dar de comer al perro? Pues se le puede dar comida que no es kasher. Al perro sí. Con la excepción de si esa comida
tiene una mezcla de basar bejalab, carne y leche. Carne y leche, la mezcla de los dos, se nos prohíbe beneficiar. Y sí, claro que a mí no se permite comerlo, pero tampoco el beneficio, no se lo puedo dar al perro. Eso sería un beneficio, no lo puedo vender. Entonces uno que quiere trabajar en McDonald's no puede poner la leche, el queso sobre la hamburguesa. No se nos permite mezclar ni cocinar la carne y la leche. Y la comida ya hecha, no podemos beneficiar de esa comida. Entonces, si sin querer se cocinó en la casa, dependiendo de la cantidad, leche con carne, va a ser medio problemático. No nada más la comida, sino también la olla y el cucharón. Eso ya es otra clase sobre carne y leche, sobre comida kasher. Pero nada más les comenté ese detalle importante porque los que tienen mascotas tienen que recordar que no cualquier comida se les permite. Hametz está prohibido en Pesaj. No podemos beneficiar ni del hametz. Y para los que tienen peces, les tienen que comprar comida especial que se permite en Pesaj, que no sea hametz. Todo tipo de gusanos, todo tipo de cosas que a nosotros no se nos permite comer. Pero para los peces, para variar, sería bueno darles de comer otra cosa. A veces le echamos, mi papá le gusta echarles migajas de matzá. Es matzá, les migan un poco, pero sí hay comidas que son kasher le Pesaj que se permite usar para darle a su mascota o a sus peces, a los pájaros también. Nada más que son muchos los problemas, el cuidado de los animales no es algo tan fácil, de limpiar las jaulas, de cómo los cuidamos. Entonces, por lo regular, que sepan, de una vez les digo, que el judío religioso casi no tiene animales. Está cuidando de sus 5, 6, 7 niños y niñas. No tiene tiempo, no puede preocuparse. ¿Qué vamos a hacer si nos vamos de viaje? ¿Quién nos va a cuidar? Entonces, claro que sí, hoy hay hoteles y hay gente que cuida de los animales, pero es una preocupación tremenda. Y los gastos, por eso no está prohibido tenerlo. Es otra preocupación. Los peces tal vez sea más fácil, pero ¿quién va a cuidar de los pájaros cuando uno no está? A menos de que le dé la llave a un amigo, un vecino. Entonces, por eso es medio problemático, mucha preocupación de cuidarlos y de su comida, etcétera. ¿Qué comida es kasher para ellos? Aunque la comida es taref para nosotros, para los perros sí se les permite dar esa comida, pero cuidado con el basar bejalab. Entonces, en Shabbat, Yom Tov, uno que tiene mascota tiene que tener en mente que hay ciertas cosas que se le permite hacer y hay ciertas cosas que no se le permite hacer. Y si pueden comprarse un libro con la Salahot, ahí les va a dar más ejemplos sobre lo que se permite hacer y lo que no se permite hacer. Y como ya hemos hablado sobre toda esa categoría que se llama Muksé, es por nuestro beneficio. No es que las cosas que están prohibidas en Shabbat es una carga pesada. No, al contrario, todo lo que los jajamim, no nada más la Torah, los jajamim, los mismos rabinos prohibieron, es para nuestro beneficio, para que podamos disfrutar como debe ser el Shabbat. Amén.